Saludos amigos de Contrapunto. En esta entrevista al momento tenemos la gratitud de estar con un científico salvadoreño, Óscar Picardo. Él dirige un grupo científico universitario y ha estado involucrado en tratar de resolver de manera científica el tema de la pandemia en El Salvador. Muchas gracias, Óscar, por estar con nosotros. Un gusto, Juan José, de estar contigo y proyectar a todos los amigos de Contrapunto, lectores que visitan la página. Sí. Esta entrevista la quiero dedicar para ver un día después de la reapertura de la primera fase de la economía en El Salvador y en realidad de salir del confinamiento después de más de 3 meses de estar en cuarentena domiciliar obligatoria. Antes me gustaría, Óscar, decirle al público un poco cómo veo la situación. Bueno, anoche nos dormimos con la noticia de que el presidente de Honduras y su esposa dieron positivo del COVID y que están actualmente ya recibiendo atención médica en el hospital militar de Tegucigalpa. Esto nos puede dar una dimensión de hasta dónde está llegando todavía el virus, que puede ser letal si no es adecuadamente atendido y a tiempo. En el mundo tenemos más de 8 millones, perdón, casi 8.200.000 infectados y tenemos 444.000 fallecidos. Vemos que en Estados Unidos hay 2.1 millones de infectados y sorprende terriblemente el caso de Brasil, que va a llegar al 1.000.000 de infectados. En El Salvador tenemos aquí las cifras dadas por el gobierno salvadoreño, donde anuncia 125 nuevos infectados, que es la mayor cifra que se da desde el 18 de marzo, que cuando se comenzó a contabilizar que había infectados en El Salvador. En realidad, Óscar, hay otra situación que estamos viendo, por ejemplo, que hay 343 casos que están entre graves y críticos en El Salvador. También es la cifra más alta hasta este momento de esta enfermedad que puede resultar letal si no se recibe una atención a tiempo. Correcto. ¿Cómo estás valorando esta situación a nivel mundial todavía de muchos casos, y aquí en El Salvador, que ayer se comenzó el desconfinamiento? Bueno, realmente, Juan José, lo que sabemos por todos los datos globales, regionales y locales, es que este virus tiene un alto nivel de contagio y creo que todos sabemos cuáles son los mecanismos para contener el contagio, ¿verdad? El distanciamiento social, la higiene, el uso de mascarillas, etc. Lamentablemente, digamos, en muchos países
digamos, por el largo periodo de confinamiento, por presión económica, política, se empieza a volver a la normalidad y la gente, digamos, lamentablemente, se relaja en las medidas y esto facilita el contagio. Dicho eso, en nuestro caso particular, todavía estamos en una meseta estadística desde el 18 de mayo, que fue nuestro periodo pico, ¿verdad? Tenemos una curva aplanada, prolongada, y todavía los niveles de contagio siguen siendo altos. No estamos ascendiendo aceleradamente, sino que nos estamos manteniendo en un rango. Eh, Eso, como se puede ver en las estadísticas, por ahí yo compartí un histograma en donde vamos analizando justamente en paralelo los casos diarios, los recuperados diarios, y te da un saldo, ¿verdad? Y ese saldo, que es el que hay que monitorear, todavía nos indica que no estamos en descenso, que nuestra curva está estable, aplanada, pero estable, y posiblemente nos dé 1 o 2 semanas más. Pero eso va a depender del comportamiento de la gente, ¿verdad? Ya que se está reaperturando la economía, eh, corremos el riesgo de que mucha gente se olvide que estemos en pandemia y relaje las medidas. Afortunadamente, afortunadamente y también lastimosamente, pero bueno, el hecho de que no tengamos transporte público es algo que va a ayudar, dado que el transporte público es un vector importante de contagio, ¿verdad? Es un vehículo de contagio, así Exacto, hablándolo sarcásticamente, porque exacto. el transporte público y según he escuchado también los hospitales mismos, ¿no? Claro, los hospitales y luego, bueno, en las oficinas, aprovechando que ya la gente está llegando, tener cuidado en los puntos críticos. En todas las oficinas, los oasis de agua, los baños, las cocinas, los interruptores, las perillas de la puerta, ascensores son lugares donde se puede contagiar. Entonces, nuestra recomendación es que apaguen los aires centrales, no usen los ascensores, lleven su propia agua, no vayan al oasis a tomar agua. Y con el uso del baño, que es inevitable, pues cada vez que lo usen, desinfectarse y lavarse bien las manos, ¿verdad? Eso puede ayudar. Oscar, contanos, explicarnos un poco cómo ves. Yo tengo aquí los datos oficiales que me dicen que el 9 de mayo se dio, digamos, un primer ascenso de 105 casos confirmados y Correcto. ha venido fluctuando, oscilando, eh, pero eh, desde el 12 de junio no bajan los casos de 100 y hoy se Exacto. elevó, hoy, bueno, no, ayer, eh, la A cifra es de 129. 125, que es el más alto. O sea, explícanos cómo se ve esta maceta, ¿no? Vos decís, Claro. esta meseta. Eh, Ujú. eh, Exactamente, como tú bien dijiste, a partir de mediados de mayo tuvimos una aceleración en la curva, ¿verdad? Subió la curva y desde esa fecha hasta el día de ayer se ha mantenido, es decir, estamos en un rango estable, ¿verdad? 80, 90, 100 casos. Igual, como te comentaba, el dato que hay que observar para verificar si va a haber un descenso o no es el dato de recuperados. ¿Esto qué significa? Que todavía el número reproductor de contagios sigue siendo
relativamente alto en nuestro medio. La pregunta que nos hacemos es cómo se está contagiando la gente. Y por lo que hemos vivido en este confinamiento, las cosas que están habilitadas, llámese supermercados y bancos y obviamente hospitales, son los centros donde hay que tener más cuidado. Si usted va al supermercado a comprar, la posibilidad de contagio es alta. Si va al banco a hacer una operación, la posibilidad de contagio es alta. Entonces, esos son los hitos. Y también tenemos que agregar a nuestras estadísticas los casos particulares que se han dado en 3 o 4 sectores. El caso del asilo, que tuvimos un nivel de contagio significativo, el caso de centros penales, que también hubo otro registro, y los casos del personal de primera línea, policías, enfermeras y médicos, ¿verdad? Que también por su nivel de exposición es otro sector. Entonces, en resumidas cuentas, lo que podemos decir es que todavía, pese al confinamiento, pese a la cuarentena, sigue habiendo un comportamiento, digamos, regular de contagios. No está bajando la curva. Nosotros dijimos muchas veces, Juan José, que la reapertura se tenía que dar siempre y cuando tuviéramos evidencia de que baje la curva. Y lamentablemente por todos los pleitos políticos empezó la reapertura sin que la curva esté bajando, lo cual nos puede pronosticar 2 cosas: o que esta curva va a estar más semanas estable y regular así como viene, o inclusive la posibilidad de un rebrote, ¿verdad? En la medida que más gente empiece a salir en la calle y más gente abra sus negocios, sobre todo considerando el principal enemigo o factor, que es el paciente asintomático, que es el que anda contagiando sin saber que anda contagiando. Eso es lo más Oscar, peligroso. háblame un poco de los casos que están en el rango entre graves y críticos, porque actualmente hay más de 340 casos de esa naturaleza. Esta gente está en hospitalizada, sin duda, ¿no? Uh-huh. Y están muchos de ellos en las unidades de cuidados intensivos. ¿Es cierto? Así es. Digamos, para que la gente comprenda el fenómeno, de cada 100 personas contagiadas, 60 son asintomáticos. Esos pueden estar en su casa, en la calle, como que sin nada, con leves, muy leves síntomas similares a la gripe. El 40% sintomático es el que ya pasa a los espacios hospitalarios, ya con síntomas, y de ese 40%, aproximadamente el 14% son los que pasan a nivel grave, severo y a unidades de cuidados intensivos. Y de ese 14%, la tasa de letalidad del virus es muy agresiva, sobre todo para personas mayores de 60 años y personas que tienen alguna debilidad en su sistema inmunológico por alguna otra enfermedad, que sea insuficiencia renal, algún problema, asma, algún problema del aparato respiratorio o cardiovascular, Diabéticos. Diabéticos, obesidad inclusive. Entonces, ese 14% de la población corre un riesgo bastante alto de fallecer, lamentablemente. Recordemos también que esta enfermedad y este virus ha sido muy polémico, porque al ser nuevo se están estudiando muchas cosas y hay mucho debate sobre el tratamiento, que si hay que darle al paciente la famosa hidrocloxiquina
o que si se debe tratar con anticoagulantes. Es algo que yo creo que inclusive depende de la condición fisiológica de cada paciente, ¿verdad? Unos responden de una forma, otros de otra. No hay mucho consenso sobre cómo tratar esta enfermedad. Entonces, cuando el paciente llega a la unidad de cuidados intermedios o intensivos, los médicos están debatiendo cómo tratarlo, ¿verdad? Y ver cómo responde el paciente. Y eso, lamentablemente, termina en deceso muchas veces. Además, Además, recuerda que en El Salvador el año pasado, solo el año pasado, hubo 700 fallecidos por neumonía típica. Eso es un dato bien importante. O sea, sin COVID, o sea, aunque no teníamos el virus, 700 personas fallecieron el año pasado. Lo cual, digamos, en este año con el virus, hablar de 700, 800, hasta 1000 fallecidos sería un número, entre comillas, normal, digamos. Ya. Oscar, se ha hablado mucho de que puede existir un subregistro. ¿Qué implica eso? ¿Qué le puedes explicar a la población sobre ese subregistro? ¿Existe o no existe y en qué consiste? El subregistro puede tener dos causas, ¿verdad? Una que es funcional, digamos, que es el tiempo que te tardás entre detectar el caso, registrarlo y subirlo a la base de datos. Digamos que un paciente dio COVID positivo en Morazán, mientras mandan el dato o si hay algún problema de internet, puede que se tarde a veces un día o quizás más, ¿verdad? Eso sería parte de la burocracia del manejo de datos. Otra cosa sería si se hace con fines políticos, ¿verdad? Para manipular. Yo particularmente no creo que haya esperaría que no haya un subregistro por razones políticas, ¿verdad? Yo creo que nadie gana con alargar la enfermedad. Se ha especulado mucho en redes sociales que el gobierno está ocultando, que está manipulando. Pues yo le he dado vueltas a la cosa y no sé, nadie gana con esto, ¿verdad? Ni el gobierno, ni la empresa privada, eh, entonces creo que si hay un subregistro, nosotros sí vimos un dato anormal en el registro de decesos. El problema delicado es cómo hacen el acta de defunción cuando vos te morís. Y hay muchos alcaldes que están ocupando protocolo COVID para enterrar a sus ciudadanos, más bien por prevención, no porque sea COVID. Pero, digamos, si tú vas muy grave a un hospital por una infección respiratoria aguda, eh, tú ya casi te estás muriendo de eso. Pero circunstancialmente, como fuiste al hospital, te contagiaste con COVID. La pregunta es de qué murió el paciente, de COVID o de lo que traía ya. Entonces, a veces, ¿cómo se registra ese deceso? ¿Cómo se hace el acta de defunción? Es lo que puede generar un poco de debate o de subregistro, ¿verdad? Habrá un médico que diga, no, mire, este señor ya venía muriéndose y ya se iba a morir, solo que el COVID le aceleró, ¿verdad? O este señor ya venía con una insuficiencia renal terminal, ya casi a morirse y entró al hospital y le dio COVID. La pregunta es de qué murió, de COVID o de la insuficiencia renal. Entonces, ese debate del acta de defunción más los protocolos preventivos que hacen los alcaldes, digamos, con la paranoia que hay, cualquier persona que muera puede ser COVID. Entonces, mejor enterremos con protocolo de COVID y eso eleva la percepción de datos que tiene la gente, ¿verdad? Correcto. Para finalizar, Oscar, ¿nos pudiera dar una perspectiva, qué expectativa tenés de cómo se va a seguir desarrollando esta primera fase de desconfinamiento, esta primera fase de reapertura de la economía? Yo ayer, sinceramente,
vi un exagerado número de vehículos en la calle, gente en la calle que no está cumpliendo el distanciamiento social. Y me parece un poco peligroso que realmente haya una confianza extrema en que no nos va a pasar nada. Y la otra situación preocupante es que sigo viendo un pleito entre los poderes del Estado, eh, no se están teniendo los recursos hospitalarios necesarios para enfrentar este problema, pero tú como científico, ¿cómo ves la perspectiva de cómo se va desarrollando esta situación? Sí, bueno, mañana nosotros cumplimos 90 días, ¿verdad? Desde el 18 de marzo. En la literatura y en el análisis de casos de otros países, digamos, el ciclo de la pandemia oscila entre 90 y 120 días, es decir, ya deberíamos entrar en esa fase de descenso que todavía no hemos entrado, lamentablemente. Entonces, ¿eso qué significa? Que todavía la posibilidad y el nivel de contagio está latente y es alto, pese a la falta de medidas de restricción de parte del gobierno, se reabrió la economía y ahora prácticamente queda todo en manos de nosotros, ¿verdad? Ya más que en manos de las autoridades. Eso significa que tenemos que cuidarnos. Si no nos cuidamos nosotros, pues corremos el riesgo de que haya un rebrote y que se tenga que cerrar todo nuevamente Así que yo lo que le pediría a la gente que sea muy cauta, muy cuidadosa, que guarde el distanciamiento, que guarde las medidas de higiene, que use mascarilla y que nos cuidemos entre todos, ¿verdad? Porque un nuevo cierre sería fatal, digamos, para la economía del país, ¿verdad? Así que esas son las perspectivas. Digamos, todavía estamos en el proceso de contagio, que la gente no se confíe. El hecho de que se acabó la emergencia no significa que ya estamos volviendo a la normalidad, para nada. Estamos en plena, estadísticamente, en pleno proceso de contagio. Eh, y ojalá que los órganos ejecutivo y legislativo entren en un proceso de diálogo para fortalecer nuestra democracia, ¿verdad? Lamentablemente ha sido muy estridente la relación y bueno, por eso se reabrió la economía sin criterio epidemiológico y es lamentable que eso suceda. Correcto. Le damos las gracias a Óscar Picardo, un académico y científico salvadoreño, bueno, uruguayo salvadoreño, pero ya con DUI, ¿verdad? Con DUI ya. Sí. Entonces, muchas gracias, Óscar. Vamos a continuar evaluando la situación y sabemos que contamos con tu presencia cada vez que lo necesitamos. Óscar es además columnista de Contrapunto y nuestros lectores pueden seguir sus apreciaciones a través de las páginas de Contrapunto. En tanto, seguimos con entrevista al momento. Mañana vamos a tener otro invitado. Muchas gracias, Óscar Picardo. Un gusto, Juan José, encantado de estar en tu programa y siempre a la orden. Nos vemos. Gracias.